Bienvenidos. Abordamos en esta lección un tema muy interesante, que es el de bandas latinas. El fenómeno de las maras, nombre genérico que reciben las pandillas delictivas juveniles en Centroamérica y Sudamérica, destacan por su violencia donde quiera que se encuentren ubicadas. El hecho de pertenecer a una banda latina, pues conlleva el que estos sujetos tengan unas determinadas características. Cuando hablamos de maras, hablamos de personas que son agresivas, que se unen para fortalecer una serie de vínculos entre ellos y que entran en conflicto con otros grupos o en ocasiones también con la sociedad en general. Vamos a hablar en esta lección de un artículo de Delgado del año 2006 y que fue publicado por el Instituto Interuniversitario de Seguridad Interior en boletines, y aparecen en esta transparencia los 5 epígrafes que recoge este artículo. Hablaremos de la definición y roles, hablaremos de los países americanos afectados por la existencia de grupos, hablaremos del fenómeno en nuestro país, de los motivos para ingresar en los grupos y de las características generales y principales grupos existentes en nuestro país. Las maras son agrupaciones de jóvenes de ambos sexos, generalmente de edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. Su pertenencia a la banda es una manera de vida. Actualmente en América las maras tienen un estrecho vínculo con el crimen organizado para tráfico de drogas, robos y son ejecutores de otros grupos superiores. Por lo tanto, son bandas juveniles, pero que en ocasiones se profesionalizan y llegan a cometer delitos relacionados con el crimen organizado. Aquellos países en los que nacen estas bandas juveniles, estas pandillas juveniles o maras, en Estados Unidos, en los años 50, en Chicago, surge este tipo de bandas, luego pasan a Los Ángeles. También en México aparece este tipo de maras, en la frontera sobre todo, cometen agresiones a numerosos sujetos. En Ecuador también aparecen en Quito y en Guayaquil numerosos grupos de estas bandas juveniles. En El Salvador, que se caracterizan por su excesiva agresividad, por su compulsiva ejecución violenta, porque los sujetos que integran estas bandas proceden de formación paramilitar, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son bandas con otras características diferentes. También en Honduras existen este tipo de bandas, tanto los Ñeta como los Latin King, en Puerto Rico, que es donde nacen los Ñeta, y en Guatemala, en donde hay numerosa cantidad de bandas. Bueno, pues estos grupos, que ahora veremos los más reconocidos, ¿no?, pues aparecen diseminados en diversos países y ahora han comenzado a venir a nuestro país hace unas décadas. En nuestro país no posee entidad suficiente como para hablar de un respeto hacia estas maras, hacia estas bandas por parte de la sociedad, un respeto debido al miedo. Pero bueno, el desarraigo cultural de los inmigrantes de segunda generación nos da pistas de un problema que puede llegar en un futuro. El desarraigo cultural de estos inmigrantes de segunda generación impulsa a algunos adolescentes a que se unan a grupos en los que se sienten refugiados de su situación. Ellos están en un contexto que no conocen, que no controlan, y de pronto encuentran a personas que viven su misma situación. Por lo tanto, se unen a ellos para cometer una serie de hechos determinados. Las razones no son solamente culturales, no es que ellos intenten localizar a sujetos que tengan su misma cultura, sino que en ocasiones también se añaden una serie de causas sociales y económicas que les proporcionan otro tipo de ventajas. Por ejemplo, estos sujetos, cuando aparece en la transparencia la triple crisis de la adolescencia, de la familia y de la inmigración, tenemos que pensar que son sujetos en una edad complicada, sujetos que vienen a nuestro país en familias en las que no hay apenas tiempo para dedicarles a ellos porque están todo el día trabajando, sujetos que en su infancia, en un número elevado de casos, vivieron con los abuelos en su país de origen, los padres han conseguido después de años traérselos a vivir con ellos, pero en su infancia con los abuelos vivían de modo distendido, sin una presión escolar. También las instituciones escolares
el adecuarse a instituciones escolares de otros países es costoso. Bueno, pues se une una serie de problemas, no exclusivamente el conocer a alguien que pertenece a tu país o que tiene un origen similar al tuyo, sino que se mezclan otra serie de problemas también de comunicación con la familia, el hecho de que sean adolescentes, que sean emigrantes y que necesiten un lugar en esta sociedad a la que llegan. Por lo tanto, hay que focalizar nuestra atención cuando hacemos el análisis de las bandas juveniles, o las maras en este caso, no solamente podemos poner nuestro interés en el hecho de que proceden de una determinada cultura, sino que también hay que hacer referencia a motivos económicos, porque bueno, pues ellos intentan conseguir dinero a costa de los delitos que cometen, y también a causas sociales que, como digo, son muy relevantes de cara a la explicación sociológica y también criminológica. Bueno, son grupos organizados de estructura piramidal, todos tienen que hacer una aportación monetaria semanal o mensual, quieren extenderse, expandirse, y entonces bueno, pues van sumando capítulos, que ellos llaman. Mantienen un vínculo estrecho con otros grupos de sus países de origen, y a la cabeza de cada capítulo hay un líder. Debajo de él se encuentra un grupo de 4 o 5 personas, y la base se conforma por los restantes miembros del grupo. Bueno, pues es una estructura, como aparece en la transparencia, piramidal, jerárquica. El acceso a la banda es traspasar pruebas iniciáticas y profesan una dinámica similar a los grupos de manipulación. Se utilizan términos como naciones, familias, maras, dependiendo del número de miembros de los que se compongan cada una de estas bandas. Tienen una identificación visual, se caracterizan porque utilizan unos colores determinados para ir vestidos de un color determinado, si bien ahora intentan cada vez que sus símbolos sean menos visibles. Hay una franja de edad de 12 a 24 años, mayoritariamente son chicos, sí que hay una diferencia en cuanto a género, en cuanto a la identificación sexual con estas bandas, sí que hay una diferencia considerable porque casi todos son chicos, ¿no? Más que chicas, y las chicas que aparecen, que se insertan en estas bandas, tienen papeles, cumplen roles muy diferentes a los papeles o roles que cumplen los chicos. Y bueno, pues uno de sus objetivos es la captación de miembros, porque si no tienen miembros, pues van perdiendo poder. Uno de los grupos más reconocidos son los Latin King, que es la principal banda latina asentada en nuestro país. Aparece en Madrid, en Barcelona, en Murcia y en Valencia. Casi todos sus integrantes, mayoritariamente un 80%, son ecuatorianos, y en nuestro país hay 4 reinos. Uno está en Madrid, que le llaman Inca, otro en Cataluña, el hispano, otro en Valencia, el maya, y otro en Murcia, el azteca. La asociación Ñeta es otro grupo muy reconocido, son enemigos, los Ñeta y los Latin King, pues siempre van un poco quitando símbolos los unos de los otros, y son los grandes enemigos, como digo, de los Latin King. Su origen es puertorriqueño, aunque en nuestro país casi todos los integrantes tienen un origen ecuatoriano. Por último, ver algunas de los nombres de otras bandas menos relevantes que los Latin King y los Ñeta, pero que también es interesante conocer, como son el Bola 8, el Danger Boys, el Dominican Don't Play, el K-18, los Latin Brothers, los Latinos de Fuego, los Santos y el Lionback. Los Santos está desarticulado, y los Dominican Don't Play y los Latinos de Fuego son los más reconocidos después de los Latin King y de los Ñeta. Esta es un poco la visión, el panorama general en cuanto a maras se refiere. Muchas gracias por la atención.